Vamos a otros temas relevantes para el bolsillo. Nuevamente aumentan los precios de los combustibles a partir de hoy. Son 35 semanas consecutivas al alza, llegando a más de 1.000 pesos el litro en algunos lugares del país. Debido a este incremento, Hacienda anunció que va a evaluar modificaciones al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, el MEPCO. Vamos a hablar de todo este contexto muy relevante junto a Jaime Casasus, profesor del Instituto de Economía de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Nicolás. A ver, expliquemos primero por qué se anota ya una semana 35 de alza en los combustibles de nuestro país. ¿A qué se debe? Hay varios factores ahí que se involucran negativamente para el bolsillo. Sí, efectivamente. El alza del precio de los combustibles, las bencinas, básicamente dependen principalmente del precio del petróleo internacional, que ha tenido una alza sostenida desde abril del año pasado, después de haber caído fuertemente en la pandemia, y también del tipo de cambio. En general, estas dos variables, si uno ve una especie de correlación con movimiento histórico, en general se mueven en direcciones opuestas, ¿no? Esto es mucho más fuerte, por supuesto, para el precio del cobre y el tipo de cambio, pero con el petróleo también hay un movimiento opuesto que de alguna forma atenuaba los cambios, las alzas, ¿verdad? Y las caídas. De alguna forma reducía el precio de la volatilidad del precio de las bencinas acá en Chile, en pesos. Pero ha ocurrido que en este último tiempo estas dos variables, el precio internacional del petróleo y el tipo de cambio, han aumentado, claro, lo que explica que ya lleguemos, me parece que estamos en la semana 35 de alza. En la 35, sí, y son factores súper relevantes para este análisis, Jaime, porque finalmente tú tienes por un lado el precio internacional del petróleo. Hay nuevamente un acuerdo entre los países exportadores, en la OPEP, más otros países que dicen vamos a cambiar el tema oferta para ir normalizando los precios. Pero por un lado nosotros como importador neto de petróleo tenemos un problema con el tipo de cambio. Cuando sube el tipo de cambio y sube también el precio internacional del petróleo, inevitablemente tiene que subir los distintos octanajes. O sea, estamos más bien en ese escenario. Sí, efectivamente, eso es exactamente lo que ocurre. Por el lado del petróleo, cuando se inició la pandemia, realmente lo que ocurrió es que los productores, ante una contracción fuerte de la demanda, decidieron reducir la producción de petróleo en torno a un 10%. O sea, pasaron de 100 millones de barriles al día a 90. Disminuyeron en 10 millones de barriles por día, que eso es algo inédito, tratando de alguna forma de contener un poco los precios ante la caída de la demanda. Y todavía realmente, en la medida que se ha ido recuperando, tenemos mejores señales de más actividad, mayor demanda, ¿verdad? Los productores efectivamente han aumentado su producción y actualmente todavía no llegan a los niveles prepandemia, ¿eh? Y eso está muy en discusión. Esto tiene mucho que ver también con la variable delta, porque toda la incertidumbre que hay sembra ciertas dudas acerca de si la recuperación económica va a durar, ¿verdad?, acerca de la temporalidad de la recuperación. ¿Eh? Si estas señales positivas que llegan de repente van a perdurar en el tiempo, de manera que los productores pueden seguir comprometiéndose a aumentar la producción y eso va a contener las alzas. Eso es por el lado del petróleo. Por supuesto, como dices tú, Nicolás, para nosotros tenemos esta segunda componente, ¿eh? Tenemos que extraer el petróleo, hay que refinarlo, ¿verdad? Hay un margen de refinación, pero hay que colocarlo acá en Chile y ahí el tipo de cambio es clave. Sí. ¿Eh? Y es algo que efectivamente, con un dólar de 760 pesos, ¿verdad?, está bastante alto, pero tampoco hay muchas señales de que baje. O sea, tenemos el cobre en 4 dólares y medio, ¿verdad?, que es un precio tremendamente alto, y estaríamos en escenario mucho peor realmente si el precio del cobre estuviera más bajo, por el lado del tipo de cambio. Sí, claro. Sumando también el tema pandemia, variante delta que tú decías, que hace que muchos inversionistas en los mercados financieros opten por el dólar y eso hace que también vaya aumentando el precio por la aversión al riesgo, en este caso, que va generando la proyección sobre eventuales rebrotes a nivel mundial. Teniendo claro el contexto, Jaime, y es muy importante eso, uno podría definir que
esta salsa, la semana 35 podría pasar a 36, 37 y vamos contando. Y en ese sentido ya han habido algunas luces desde el Ministerio de Hacienda, donde se habla de ir cambiando la banda de precios del MEPCO, el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles. Podrían haber caídas de hasta 40 pesos en 2 semanas. ¿Tú lo ves factible? Y te hago la pregunta porque no es primera vez que se piensa y se hace. De hecho, cuando el MEPCO se llamaba CIPCO, también se cambió en su minuto las bandas de precios para alguna manera amortiguar. El tema es que te amortigua la caída, te amortigua el alza, perdón, del precio, pero también la caída. Ese es el problema. Sí, efectivamente. Bueno, al precio del combustible puesto en Chile hay que sumar el IVA, hay que sumar el impuesto específico, que tiene una componente fija, de 6 UTM por metro cúbico, y además tiene una componente variable, y ahí entra el MEPCO. Y el objetivo del MEPCO, que es un mecanismo de estabilización del precio de los combustibles para los consumidores, es clave entender que el objetivo del MEPCO no es poner una cota mayor, una cota por arriba del precio y una cota inferior, sino que tiene que ver con las tendencias. La idea es suavizar cambios bruscos, alzas bruscas, ¿verdad? No traspasarlas directamente a los consumidores, sino que paulatinamente, y además muchas de esas alzas a veces son solamente temporales y después caen, por lo tanto ni siquiera alcanzan a llegar. Claro. Cuando tú tienes una alza sostenida, lo que ocurre es que en vez de tener un precio que va subiendo tal vez con cierta volatilidad, tienes un precio que va aumentando con menos volatilidad, pero va aumentando porque la tendencia es al alza. Esa es una cosa. Actualmente, este mecanismo de protección, ayer salieron las cifras para esta semana que viene, son en torno a 50 pesos el litro para la gasolina de 77 octanos y debe ser alrededor de 40 para la de 93. Ese es el MEPCO, ¿verdad? Ese es el mecanismo de protección. Y cómo funciona, esto ya se discutió harto, ¿verdad? Pero es que básicamente acota las alzas y las caídas, ¿verdad?, bruscas a máximo 0,12 UTM, que son un poco más de 6 pesos. Finalmente, Jaime, lo que busca el cambio en el MEPCO y el MEPCO, digamos, como sistema, como mecanismo de estabilización, es tratar de alguna manera de esperar de que el escenario internacional, por ejemplo, en este caso, se vaya normalizando producto de las noticias de la OPEP, pensando de alguna manera, claro, porque si esto de el precio del petróleo que sube y el dólar que sube no tiene para cuándo, hacer el cambio del MEPCO solamente se puede hacer de manera transitoria. De hecho, hay algunos que piensan que sería una mejor alternativa, con efectos bastante mayores en términos de recaudación, este proyecto de ley de reducir a la mitad del impuesto específico a los combustibles. O sea, aquí tenemos dos elementos que están jugándose con respecto al efecto que tiene en los consumidores el precio de los combustibles. Sí, efectivamente. Bueno, para el MEPCO es clave algún precio de largo plazo, que se llama precio referencia, ¿sí?, versus un precio paridad que es más de corto plazo, ¿verdad? Entonces, efectivamente hay ciertos parámetros que uno podría modificar tal vez para jugar con esa diferencia, y yo creo que probablemente en eso estaban pensando en el Ministerio de Hacienda. Y lo que decíamos, Jaime, perdona que te interrumpa, se ha hecho varias veces, ¿eh? Esto no sería una novedad. Se ha hecho muchas veces obviamente cuando el precio está alto, porque cuando el precio está bajo no vamos a implicar que se podría, pero no tiene sentido. Se ha hecho cuando era CIPCO, cuando era MEPCO, cuando tenía otro nombre, o sea, existe esa posibilidad que son decretos transitorios que tiene que presentar en su minuto el Ejecutivo. Obviamente los efectos pueden ser para bien o para mal, hay que medir eso, no es llegar y apretar el botón. Sí, efectivamente se ha hecho también para caídas, para acelerar las caídas, claro, ¿verdad? Porque si el precio cae bruscamente, la gente quiere ver reflejado eso directamente en el precio de la gasolina, y el MEPCO lo único que va a acotar una caída de 5 pesos. En algún momento también se aceleró eso, más que con un cambio a la banda, es con cambio de estos parámetros que miden una especie de precio promedio, ¿verdad? Una especie de precio esperado a largo plazo con el precio de referencia. Sí, con respecto al impuesto específico y el proyecto de ley que está y que de alguna forma está frenado ahí, ¿verdad? El gran problema de eso es que eso es un costo fiscal altísimo, porque eso es permanente. 1.200 millones de dólares, si no me equivoco, decía Hacienda hace algunos días. Exactamente.
efectivamente, entonces ese es un cambio permanente a los ingresos fiscales, ahora justamente que vamos a necesitar, ¿verdad?, un mayor financiamiento para el gasto fiscal, y en ese sentido a mí me parece bien tratar de jugar con los parámetros del MEPCO para evitar, ¿verdad?, alzas mayores. Todavía quedan algunas semanas por recuperar, esa es otra cosa. Si es que el precio tiene una subida muy grande y nosotros lo acotamos que suba 5 pesos por semana, ¿verdad?, se puede demorar todavía varias semanas en subir y hay algo acumulado de eso. Tal vez eso podría frenar de alguna forma un alza, pero en el largo plazo realmente el precio debiera ser traspasado finalmente a los usuarios y no debiera existir una subvención especial Sí. por parte del ente, digamos. De hecho, la forma de tal vez cubrirse esto, ir pensando en energías renovables y de alguna forma también... Claro, un cambio en la dependencia que tenemos del petróleo en este caso, pero eso ya es Eso son ocurre temas siempre bastante cuando más el profundos. precio del petróleo ya llega a los $80, están todos empezando ahora a repensar las energías renovables. Que es bien relevante porque también esto es bastante cíclico, cambia. O sea, yo recuerdo que el año pasado en esta fecha teníamos una situación del petróleo radicalmente distinta, en términos de que habían buques donde existían barriles de petróleo donde se vendían porque no había espacio, porque había una sobreoferta, no había posibilidad también de ir absorbiendo la demanda, en este caso, producto del inicio de la pandemia. O sea, esto es bastante cíclico. Lo que pasa es que ahora nos tocó arriba, pero hasta el año pasado era completamente distinto. Esto tiene que ver De hecho, la con que los queja era por qué el productores... petróleo igualmente está, por qué el combustible en Chile está caro, considerando que los barriles los están regalando, una cosa así. Sí, exactamente. Esto tiene que ver con que los productores están tratando de ajustar qué es lo que es la demanda. En ese momento había caído la demanda, ellos redujeron la oferta, no lo suficiente, y efectivamente los inventarios estaban llenos, no había que hacer con el petróleo. Ahora está ocurriendo un poco lo inverso, ¿verdad? Están aumentando la oferta y la discusión ahora es si efectivamente los compromisos que han tomado son suficientes o no, ¿eh? Y eso tiene que ver justamente con la temporalidad del aumento en la demanda que se espera, y ahí entra todo el contexto, obviamente, de la pandemia, que nos tiene sumidos en un escenario de incertidumbre absoluta. Jaime, obviamente, yo decía en términos administrativos, podríamos decir, para hacer estos cambios en el mecanismo, el MEPCO, son decretos transitorios, entiendo que pueden durar un mes, pero me imagino que el cambio en el mecanismo no puede ser infinito, ¿no? ¿Hay algún tipo de efecto financiero, económico, de ir alargando lo que es esta posibilidad de amortiguar el alza de precio? Siempre esto tiene su lado positivo, pero también puede tener un efecto a corto, mediano y largo plazo también, ¿no? Sí, esta amortiguación de alzas... Hay que tener mucho y cuidado bajas en la ingeniería, a eso me refiero. Sí, por supuesto. No, tienes toda la razón, pero el mecanismo, hay que recordar que el mecanismo es neutral en el sentido de que es simétrico, en el sentido de que trata de contener las alzas, pero también las caídas. Uno podría jugar efectivamente, tal vez cambiando la ley con algún decreto, con las bandas, pero si uno está de alguna forma jugando siempre, ¿verdad?, a aumentar la banda, a reducir la banda y aumentarla, obviamente deja de ser neutral y ahí empieza a depender de la estrategia que ha tomado Claro. el gobierno. Te lo pregunto porque muchos dirían, si es tan positivo este cambio en el MEPCO, ¿por qué no se hizo antes? Esa es la primera pregunta que salta. ¿O por qué ya no se hace ahora en este minuto? Bueno, ahí son temas que vamos a tener que ir analizando. Jaime, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y explicarnos aquí en Canal 24 Horas. Que tengas un buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos. Un abrazo. Chao.